Hoy no os voy a negar que para mí es un día especial. Es un día un poco melancólico, porque en esta mañana vamos a tener la última predicación en el libro de Filipenses. Y para mí este ha sido un tiempo de bendición y muy especial. Espero que para vosotros también. Han sido 12 domingos con que hemos estado meditando en este precioso libro. Y hoy cerramos una etapa. Pero confío en el Señor de que podamos abrir muchas más. Así que en la anterior predicación estuvimos hablando acerca de cómo la iglesia debe de gozarse en el Señor siempre, sin importar cuáles fueran las circunstancias personales de cada uno o eclesiales, el momento que pueda estar viviendo la iglesia. Debemos de aprender a gozarnos en el Señor siempre. Ahora, esto en ocasiones no es nada fácil. Depende nuestro contentamiento de nuestras circunstancias o del Señor. Es posible tener contentamiento cuando ves que hay una guerra entre Ucrania y Rusia. Cuando ves las noticias de que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Cuando vas al supermercado y ves que el precio de todos los alimentos ha subido como la espuma. Cuando las noticias apuntan a que habrá una crisis económica. Cuando me puedo quedar sin trabajo. Cuando no encuentro un trabajo. ¿Me puedo regocijar en el Señor? ¿Puedo estar contento? Fijaos en el ejemplo del apóstol Pablo. Dice un comentarista acerca de la vida de Pablo. Él dice lo siguiente. El apóstol Pablo, en lugar de tener altas y bajas espirituales, según los cambios de la situación, él prosiguió firmemente haciendo su trabajo y sirviendo a Cristo. Las palabras finales de esta carta indican que él no era víctima de las circunstancias, sino el vencedor sobre ellas. Pues pudo decir, versículo 11, todo lo puedo aceptar. Versículo 13, todo lo puedo hacer. Y versículo 18, todo lo he recibido. Pablo no tenía que ser mimado por las circunstancias para estar contento, porque él hallaba su contentamiento en los recursos espirituales abundantemente provistos por Cristo. Este es el ejemplo del apóstol Pablo. Y repito la pregunta, ¿depende nuestro estado de ánimo de nuestras circunstancias personales, eclesiales, de todo el mundo, o dependen del Señor? El título de esta predicación es El secreto El secreto para vivir contentos. El secreto para vivir contentos. Y vamos a descubrirlo. Lee conmigo Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 23. El secreto para vivir contentos. Dice el apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación,
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Palabras del apóstol Pablo. Y en este texto vamos a descubrir 3 razones que tenemos para poder vivir contentos sin importar cuál sea nuestra situación. 3 razones para vivir contentos. La primera de ellas la podemos ver a partir del versículo 10 hasta el 13. Y esta razón es que Cristo nos fortalece en cualquier situación. Primera razón para estar contentos: Cristo nos fortalece en cualquier situación. Versículo 10. El apóstol Pablo expresa aquí cómo él ha recibido de nuevo de los filipenses una ofrenda. Es decir, los filipenses fueron una de las iglesias que apoyaba económicamente y de manera regular al apóstol Pablo. Sin ayuda como las de la iglesia de los filipenses, el apóstol nunca hubiese podido realizar tantas obras, es decir, ir a un viaje misionero, ir de una ciudad a otra, todo eso tiene un coste. ¿Y quién lo pagaba? Hermanos como los filipenses. Y ciertamente el apóstol sabía trabajar con sus manos. En Hechos 18:3 se nos dice que el apóstol trabajaba como hacedor de tiendas. Pero al mismo tiempo él dejó claro en sus cartas que el obrero es digno de su salario. Y esto no solo son palabras suyas, aparecen en el Antiguo Testamento y en muchos más lugares. Es decir, las personas que trabajan a pleno tiempo para la obra del Señor también tienen el derecho a subsistir de esa misma obra. Y no podemos engañarnos, hermanos. Dios no necesita dinero, pero su obra sí. Su obra sí lo necesita. Es decir, ¿cómo se construyen y mantienen iglesias? ¿Cómo hermanos misioneros pueden ir a otro país a predicar el Evangelio? ¿Cómo, no nos vayamos más lejos, esta iglesia, cómo se pagan los suministros de esta iglesia? ¿Cómo podemos costear la luz y todas las otras facturas, incluso el propio sueldo del pastor? ¿Cómo, hermanos? ¿Nos cae el dinero del cielo? No. Es con las ofrendas de los hermanos. Y es que los creyentes, cuando nos bautizamos, adquirimos 2 cosas. Por un lado, los privilegios, como el ser incluidos en una familia eclesial, el cuidado pastoral, etc. Pero también recibimos las responsabilidades. Es decir, como cuando entras a cualquier familia, también debemos de aportar con nuestras ofrendas al sostenimiento de la obra del Señor en todas las áreas que esto lo requiere. De esta manera, le devolvemos al Señor un poco de lo mucho que Él nos da. Y ofrendar es un privilegio, hermanos. Los filipenses apoyaban de manera regular al apóstol Pablo. Fijaos que en el versículo 16 él les dirá: pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Es decir, no era una ofrenda puntual y ahí te quedas, Pablo, sino que una y otra vez ellos
enviaban dinero siempre que podían al apóstol Pablo para cubrir sus necesidades. ¿Y qué hace? Al parecer hubo un momento de crisis que vivieron los hermanos en Filipos, o algo sucedió que por un tiempo ellos no pudieron seguir ofrendando, seguir apoyando económicamente al apóstol Pablo. De manera que cuando llega el versículo 10, el apóstol tiene que decir que él se alegra, él se goza de que ellos han revivido, ellos han vuelto a seguir ayudándole, a seguir apoyándole, a seguir cuidando de él. Pero fijaos que el apóstol no les regaña, ni les echa la bronca, diciéndoles algo como, después de tanto tiempo, hermanos, ¿por qué no me habéis ofrendado? ¿Por qué no me habéis seguido apoyando? Sino que el apóstol les muestra a ellos que él ha aprendido a vivir contento sin importar cuál sea su situación. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y hermanos, ¿qué pasa con nuestro estado de ánimo cuando nuestro sueldo se reduce considerablemente? ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin trabajo? Y en vez de cobrar nuestro sueldo íntegro, ahora cobramos el paro y el paro es un 70%. ¿O qué pasa cuando nos quedamos sin trabajo y se nos agotan las ayudas? Y de repente ya no tenemos el paro, que era 70%, sino que ahora un subsidio, 400 euros. ¿Quién vive con 400 euros? Tristemente, mucha gente tiene que hacerlo hoy en día. ¿Qué pasa con nuestro estado de ánimo? Imagínate, estás trabajando, gloria a Dios por ello. Imagínate que mañana te quedas sin trabajo, Dios no lo quiera. ¿Qué pasaría con tu estado de ánimo? ¿Te vendrías abajo? ¿Vendría la queja? Y yo aquí os tengo que contar una situación personal. Yo hace aproximadamente un año, cuando vivía en Tarragona, estaba trabajando media jornada en una frutería, estaba también estudiando en el seminario y por otro lado estaba con un ERTE, los famosos ERTES. Ya parecen cosas del pasado, pero aún hay personas hoy en día en ERTES. Entonces, con mi sueldo de la media jornada en la frutería y con el dinero que recibía del ERTE, podía completar más o menos un salario, ¿vale? Mileurista, pero un salario. Pues en un momento dado recibí una carta del SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, y en la carta me notificaban que mi ERTE se iba a acabar. De manera que la mitad de mis ingresos de un día para otro se esfumaron, se fueron. ¿Sabéis cuál fue mi actitud? ¡Gloria a Dios! No, hermanos, la queja vino a mi vida. La desesperanza, los pensamientos de ¿y qué será de mí y de mi familia? Además, recién casado. Te preocupas, y eso es humano, pero cuando vemos ejemplos como lo del apóstol Pablo, podemos aprender a vivir en toda situación, hermanos. Si nos quedamos con menos sueldo, lo que tiene que cambiar no es nuestra actitud delante del Señor, debemos de seguir confiando en Él. Lo que tiene que cambiar es que quizás vamos a tener, como se suele decir, que apretarnos el cinturón. Habrá que reducir gastos. Habrá que aprender que quizás no vamos a poder salir a cenar a un restaurante. Quizás vamos a tener que comer menos cosas caras. Vivir más humildemente, como dice el apóstol aquí. Y cuando tengamos abundancia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Derrochar todo lo que tenemos? No, porque el Señor nos manda a ser buenos administradores de todo aquello que Él nos da. Debemos de aprender a ahorrar, sobre todo para que cuando vengan las vacas flacas no nos pillen sin nada.
Debemos de aprender a ser buenos administradores, y el apóstol Pablo lo era. Y él puede decir, mira, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es que las situaciones en nuestras vidas pueden cambiar y debemos de estar preparados para ello. Pero el Señor nunca cambia, hermanos. Y el Señor ya nos dice en su palabra que podemos depender de Él, que Él no nos dejará pasar por situaciones que nosotros no podamos soportar. Sí, quizás tendremos que quitarnos nuestros lujos y vivir con lo justo cada día. Pero el Señor, hermanos, nos promete que Él nos va a sustentar, que nada nos faltará. Nada no significa lujos. Igual te quedas sin coche y vas a tener que ir andando o en transporte público. Y finalmente, ante todo esto, el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué os parece? Esta frase me encanta. Me encanta porque es uno de los versículos más malos entendidos de toda la Biblia, más descontextualizado de toda la Biblia. ¿Sabéis? Esta mañana venía buscando parking, he venido en el coche, pasaba por aquí, había 2 parking aquí, y me dice Cristina, ¿por qué no aparcas aquí? Y digo, no, tengo fe de que aparecerá uno aquí. Y me dice Cristina, sí, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿no? Vas a encontrar un parking aquí. ¿Sabéis lo que pasó? Que no había parking. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Voy a encontrar un parking. O todo lo puedo significa también que puedo aprobar un examen sin estudiar. ¿Qué os parece? Todo lo podéis en Cristo que os fortalece, ¿no? ¿Qué significa esta frase? Que todos lo usamos. Oye, cuando pasamos por una situación de dificultad, no le decimos a un hermano, recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Cuántas veces no te lo han dicho? ¿O cuántas veces no lo has dicho tú? Pero, ¿qué significa verdaderamente esta frase, hermanos? ¿Significa que podemos hacer todo lo que queramos porque el Señor nos va a apoyar? No. Principio de hermenéutica más básico. El texto se tiene que entender en su contexto. ¿Cuál es el contexto de este versículo 13? El 12. ¿Qué dice el versículo 12? Pablo dice, sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia. Es decir, Pablo está diciendo, puedo vivir en cualquier situación. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo me da las fuerzas para vivir en esa situación. Cuando tengo que vivir humildemente, el Señor está ahí guiándome, fortaleciéndome, ayudándome a no desmayar en medio de esa situación. Y cuando hay abundancia, ¿el Señor desaparece? No, el Señor sigue estando allí y te da la sabiduría para no derrochar todo el dinero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que puedes vivir contento en cualquier situación porque el Señor estará contigo en medio de cualquier circunstancia de tu vida. ¿Os acordáis el salmista, Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Una y otra vez se nos dice en la Biblia, el Señor está contigo, el Señor te fortalece para vivir cualquier circunstancia, cualquier situación de dificultad o de bondad. Pero en toda situación el Señor está con nosotros. Así que esa es la primera razón para poder vivir contentos. El Señor está con nosotros y nos fortalece para vivir en cualquier circunstancia. Segunda razón, la podemos ver en los versículos 14 al 18. Y es que además del Señor, también tenemos hermanos que nos apoyan. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
Es decir, él les dice a los hermanos, más adelante les va a mostrar su gratitud, pero lo que les dice ahora es que, mira, yo sé que tengo al Señor, pero vosotros también estáis conmigo y bien hicisteis en poder estar conmigo en medio de esta situación. Y fijaos cómo describe el apóstol las circunstancias que estaba viviendo. Él dice, bien hicisteis en estar conmigo en el paraíso que estaba viviendo, en la buena situación. No, él dice, en mi tribulación. ¿Qué significa esa palabra? En medio de mi dificultad. Habéis participado, habéis podido estar conmigo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando está escribiendo Filipenses? ¿En el hotel? No, estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel y él les está diciendo, mira, no me habéis abandonado, sino que aún yo estando en la cárcel, estáis participando conmigo porque le están enviando dinero para su sustento personal, pero también ellos estaban allí físicamente con él. ¿Por qué? Le enviaron a Epafrodito. La ofrenda no se la enviaron por Western Union o cualquier tipo de compañía, sino que se lo enviaron con un hermano de la iglesia, Epafrodito, y este hermano no solo le dio el dinero, toma Pablo, apáñatelas, sino que se quedó con él, le estuvo sirviendo durante el tiempo que pudo, cuando Pablo estaba en la cárcel. Y es que, hermanos, no basta con dar dinero y ya está. Eso es algo frío. ¿Alguna vez habéis tenido esta experiencia de ver a alguien pidiendo en algún supermercado o en algún lugar, ¿no? Cuando solo le das la moneda, es algo frío, hermanos. Es algo frío porque no le estás dando dignidad a la persona. Al menos una palabra. De hecho, en una ocasión escuché que las personas que piden, que se ven en esas circunstancias, y aquí hay que distinguir, no voy a entrar en si es una necesidad real o no, ¿vale? Eso debemos de distinguirlo cada uno. Pero, hermanos, las personas que verdaderamente están en necesidad, que vienen a buscar ayuda, lo que más les importa es que tú les trates como seres humanos, como personas. No solo como personas necesitadas, sino que les trates, que les hables, que les saludes, que le digas algo. Que se sientan escuchados, sobre todo, hermanos. Piensa en este momento en una gran dificultad que hayas vivido a nivel personal, familiar. ¿Quién estuvo allí contigo? ¿Quién estuvo contigo en medio de esa situación? ¿Estuvo algún hermano? Ojalá que sí, que puedas pensar en mis hermanos pudieron estar conmigo, mis hermanos me apoyaron, porque es lo que dice Pablo aquí. Vosotros participasteis conmigo en mi tribulación. Hermanos, cuando pasemos por tribulaciones, recuerda que no estás solo. Dios ha puesto a tu lado personas para que te puedan apoyar, para que te puedan ayudar. El apóstol Pablo le seguirá diciendo en los versículos 15 y 16, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Algunos comentaristas sugieren que Pablo se está refiriendo a al menos 12 años atrás. Es decir, imaginaos, los filipenses le enviaron probablemente ofrendas desde hace 12 años. No quiero decir que haya sido algo continuo durante todo ese tiempo, pero al menos desde hacía 12 años le habían enviado alguna ofrenda y ahora se la vuelven a enviar. No sabemos si fueron regulares o no, pero estuvieron allí apoyándole al apóstol Pablo. Y esto Pablo no se lo dice porque quiera más dinero. Fijaos en el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y el apóstol Pablo estaba
siendo apoyado por los hermanos filipenses, y por eso daba gracias a Dios de las dádivas o de las ofrendas que ellos le daban, porque apoyaban a la extensión del Evangelio. Pero aquí voy a hacer un inciso, y con cuidado. Una advertencia a la iglesia, a todos los hermanos. Cuidado con el Evangelio de la prosperidad. Cuidado. En Internet vamos a encontrar, en Internet y en muchos lugares, vamos a encontrar personas, pastores, evangelistas, que van a querer saquear el bolsillo de los hermanos, pero lo van a intentar hacer bíblicamente. ¿Cómo? Van a decir frases como que tienes que sembrar tu coche, tu casa, lo que quieras, porque sembrando vas a recibir el doble. Claro, si el que ciega escasamente, cosechará escasamente. Por lo tanto, si cosechamos abundantemente, ¿qué vamos a recibir? Abundantemente. Cuidado. Cuidado con sacar los textos de su contexto. Frases como declara bendición sobre tu vida. Declárate sano. Declárate bendecido. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque también en ocasiones nos lo ponen desde el otro lado y nos van a decir que si no ofrendas a la iglesia, estás robándole a Dios. Que si no ofrendas, no eres salvo. Cuidado, hermanos, porque estas personas abundan en Internet y en muchos lugares. Por cierto, una de las confusiones más sutiles que escuché, Dios bendice al dador alegre. ¿Dios bendice al dador alegre? ¿No dice que Dios ama? ¿Lo entendéis? ¿Dios bendice al dador alegre? Pues vale, da, Dios ama. No es la cantidad lo que importa, es el corazón con el que lo hagas. Porque tú puedes dar 1 euro con gratitud, ¿os acordáis de la viuda que va al templo? O puedes dar 1 euro con amargura, con rencor. Así que cuidado con el Evangelio de la prosperidad. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y es que los hermanos estaban supliendo las necesidades económicas de Pablo, pero también las físicas, como os dije, a través de Epafrodito. Y aquí, de nuevo, perdonad que os cuente mi vida, pero me gusta poner ejemplos míos porque evito ponerlos de otras personas. El apóstol es capaz de agradecer a las personas que le están ayudando y apoyando. Yo cuando entré al seminario a estudiar en Barcelona, mi primer año, entré por fe. Y entré por fe porque tenía el dinero justo para pagar la mitad del primer año. La mitad del primer año, y dije, bueno, Señor, tú proveerás. Espero no haber dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero fui por fe. ¿Y qué pasó cuando llegué a ese momento donde me quedé dinero? El Señor proveyó. A través de una beca del Estado, el Señor me dio el dinero para pagar la otra mitad que me faltaba. ¿Qué pasó en el segundo año? Yo dije, bueno, pues si el Señor proveyó el primero, pues también proveerá el segundo. Contaba con que ya me habían dado una beca, pues si me la dieron el año pasado, ¿por qué no me la van a dar este año, no? Hermanos, el primer año me dieron 2.000 y pico de euros. ¿Sabes cuánto me dieron el segundo? 250. Así que llegó el mes de febrero, me quedé sin un duro. Sin un duro y dije, bueno, Señor, ¿qué hago? Para resumiros la historia, los hermanos de la iglesia a la que yo acudía en Barcelona, la iglesia como entidad me hizo un préstamo. Un préstamo con el cual pude pagar todo el resto del año. Un préstamo sin intereses y sin una
sin un periodo estricto para devolverlo. Tienes que devolverlo en 3 meses. Hermanos, eso me ayudó a no dejar mis estudios. El que una iglesia me haya apoyado de esta manera. La iglesia no se podía permitir el donármelo, pero me lo prestó. Y gracias a ello pude continuar con mis estudios y os puedo decir que si hoy puedo decir que casi soy graduado, porque me falta todavía el trabajo final de grado, pero si pude terminar los 4 años fue porque la iglesia tuvo ese gesto, pero luego personas a nivel individual me apoyaron con ofrendas. Hermanos, debemos de aprender a ayudar a aquel que lo necesita, no mirar para otro lado. Si hay hermanos con necesidad, debemos de, en lo que podamos, ayudarles. Así que primera razón para vivir contentos es que Cristo nos fortalece en cualquier circunstancia. Segunda razón, que tenemos a hermanos que nos pueden y van a estar allí para apoyarnos. Y tercera y última es que Dios suplirá nuestras necesidades. Versículos 19 y 20. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos un Dios que lo tiene todo. Él es el Dios de la creación. A Él no le falta nada. Y Él ha prometido cuidar de sus hijos. Ahora, cuidado con malinterpretar los textos como este. Eso no significa que no te vas a quedar un día sin trabajo, que no te va a faltar comida un día. Lo que dice es que Dios va a suplir tus necesidades, no tus lujos. Y hay veces que vamos a tener que pasar por situaciones complejas porque hemos sido malos administradores. Tenemos un Dios rico que ha prometido cuidarnos y sustentarnos en cualquier circunstancia. Y en ello lo creemos. Por eso Pablo puede en el versículo 20 alabar a Dios. Él dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En agradecimiento a aquel que le ha dado todas las cosas. Así que hermanos, de manera rápida, esta es la última razón, que Dios suplirá nuestras necesidades. Y por último están los saludos. Solo destacar los saludos que manda Pablo de los hermanos de la casa de César, es decir, convertidos de la misma casa del emperador, no necesariamente familiares, sino que, como ha dicho nuestro hermano Paco, la casa estaba compuesta muchas veces por los criados, que eran esclavos, etc. ¿Por qué es importante esta parte de los saludos? ¿A cuántos hermanos has saludado hoy? Más o menos. 5, 6, 7. Yo te invito, no salgas de esta iglesia sin saludar al menos a 2 o 3 hermanos más, sin decirles, oye, me alegra de verte, oye, ¿qué tal te va todo? Ojalá tuviéramos más tiempo para poder saludarnos, pero no solo saludarnos, sino estar compartiendo un tiempo de comunidad de fe, que lo necesitamos, hermanos, urgentemente. Necesitamos volver a ser comunidad. Y yo os invito, no salgáis de esta iglesia sin saludaros los unos a los otros. También hay una persona nueva. Pues si hay una persona nueva, salúdale. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy fulano. Espero que te hayas sentido cómodo. Debemos de aprender a ser también hospitalarios y buenos hermanos en este aspecto. Hermanos, concluyo. Hemos visto en esta mañana 3 razones para poder aprender ese secreto de vivir contentos. Estas son, la primera, que Cristo nos puede fortalecer en cualquier circunstancia que estemos viviendo, sea buena o sea mala. La segunda, que tenemos hermanos que nos van a apoyar. Y la tercera, que Dios va a suplir nuestras necesidades, porque por sus riquezas en Cristo Jesús, como nos dice el versículo 20. ¿Cuál es el secreto del contentamiento entonces? 3 razones, vale. Yo diría que es Cristo. Me explico. Digo que es Cristo porque en Él es donde podemos encontrar la fortaleza para vivir cualquier circunstancia. Pero segundo, los hermanos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos hermanos?
Porque somos hermanos en Cristo. ¿Quién nos une? Cristo. Y la tercera, que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Pues resulta que Cristo es Dios. Entonces el secreto de la felicidad, del contentamiento es Cristo. Y os invito a que podamos intentar siempre tener a Cristo como el Rey de nuestra vida, como el Salvador de nuestras almas, y que a Él pueda ser la gloria, como aquí nos dice en este texto. Amén.